Es una tremenda alegría, hermanos, verlo desde acá. Hace una tarde muy bendecida para mí. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Así que quiero invitarlo al texto de esta tarde, de inmediato. Lo encontramos hoy en Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 33. Y el título de este sermón es Su obra natural y su obra extraña. Dice así la palabra de Dios. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, y dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oremos una vez más. Dios y Padre nuestro, queremos rogar ahora por su palabra. Queremos rogar ahora la asistencia poderosa de su Santo Espíritu, sin el cual nada significativo puede ocurrir aquí. Ayúdame a hablar, Señor, y ayuda a tu pueblo a escuchar. Que sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor mío y Dios mío. Toma mis palabras como 5 panes y 2 peces y alimenta a tu pueblo. Es lo que te pido ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lamentaciones. Quizás no todos están familiarizados con este libro. Es probablemente el clamor más intenso y más profundo de toda la Biblia. Y la razón de esto es porque este libro es un desahogo. Es un desahogo y es la respuesta al acto de juicio más terrible de Dios contra su propio pueblo. Me estoy refiriendo al exilio en Babilonia y a la destrucción de Jerusalén. Incluso este evento fue tan significativo para el pueblo que le dio forma al libro de los Salmos. Porque vemos eventos registrados en el Salmo 74, en el 79 y en el 137 que hablan del evento del exilio. Entonces el cautiverio babilónico y la destrucción de la santa ciudad son en el Antiguo Testamento el juicio más evidente y angustiante de toda la historia de Israel como nación. Este libro desde los tiempos de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, se le ha atribuido al profeta Jeremías, ya que la temática del libro de Jeremías con Lamentaciones son muy similares. Lo que vemos acá, mis hermanos, es un lenguaje cargado de emociones y de un quebranto sin igual. El profeta derrama su corazón lamentando la destrucción de Jerusalén en el 587 a.C. a mano de los babilonios y los horrores del hambre, la muerte y la desesperanza que vinieron después de eso. Y ya quisiera preguntarle a ustedes, cuando tú te encuentras en una situación de dolor, una situación extrema, en una situación de aflicción, muy seguramente se puede levantar en tu corazón una pregunta lícita, que es, ¿dónde están las promesas de Dios? Cuando estás lleno de dolor, de quebranto, es lícito que nos podamos hacer una pregunta como esa. ¿Dónde han quedado las promesas de Dios? ¿Acaso no es Dios fiel? ¿Él no cumple su promesa? Porque en situaciones de dolor
Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, las circunstancias, nos dicen lo contrario. Nos dicen que Dios se ha olvidado de su pacto. Nos dicen que Dios no es fiel. Pero ¿por qué? Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué esto es tan terrible, este escenario del exilio es tan terrible para el profeta? Y para entender un poco mejor su dolor, es necesario que vayamos un poco más atrás en la historia y pensemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, allá atrás en los inicios de la nación de Israel. Acompáñenme por favor, Génesis 12, versículos 2 y 3. Nos dice esto la palabra de Dios. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí mismo en el versículo 7 añade, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, para que nos ubiquemos un poco mejor en la historia, quiero invitarles a que hagamos juntos un breve recorrido desde esta promesa en Génesis capítulo 12 al punto donde nos encontramos hoy en Lamentaciones. Dios saca a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, junto con la promesa que acabamos de leer. Él le añade contra todo pronóstico la promesa de un hijo. Y como sabemos, es una promesa que se da a un hombre anciano y más encima con una esposa estéril. Finalmente pasa el tiempo y la promesa se cumple con el nacimiento de Isaac, que es llamado el hijo de la promesa, quien sería el padre de Jacob y este a su vez el padre de los 12 hijos de los cuales reciben nombre las 12 tribus del pueblo de Israel. En tiempos de José, el penúltimo de estos hijos, el pueblo llegó a habitar en Egipto, donde crecieron y se multiplicaron, llegando a ser una amenaza para el faraón. Este los oprimió y los puso como esclavos por 400 años hasta que Dios llamó a Moisés y los sacó con mano poderosa de en medio de ellos. Avanzando un poco en el monte Sinaí, Dios les entrega la ley y renueva su pacto con ellos, pero el pueblo vagó 40 años en el desierto a causa de su rebeldía. Tiempo en el cual el Señor los sostuvo y proveyó para ellos todo lo que necesitaban, mostrando misericordia y compasión. Muerto Moisés, Dios levantó a Josué como el líder que guiaría al pueblo para finalmente poseer la tierra prometida de Canaán. Tierra que se le llama que fluye leche y miel, hablando de lo bueno, de lo abundante que era esta tierra, donde finalmente entraron y repartieron esta heredad. Antes de que Josué muriera, él exhorta a Israel a que fueran fieles al Señor. El pueblo prometió que seguirían los mandamientos del Señor, pero al poco tiempo se desviaron otra vez. ¿No les suena esto conocido? ¿No nos sentimos ya identificados con este relato? Pasó el tiempo y el Señor levantó jueces para que libraran a Israel de sus enemigos. Pero el pueblo iba en un descenso espiritual cada vez más profundo, hasta que aparece Samuel como el último y gran juez. Y a él el pueblo le pide un rey. Queremos ser como las demás naciones, danos un rey que nos gobierne, desechando así al Señor. Y desde este punto tenemos la historia del pueblo bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, quienes reinaron sobre todo el territorio, hasta que se dividió en los reinos del norte y del sur. El norte conservó el nombre de Israel y el sur recibiría el nombre de Judá. Cada reino tuvo sus propios reyes. Israel se corrompió rápidamente, el reino del norte se corrompió rápidamente, mezclándose con pueblos extranjeros, siendo gobernados por reyes impíos. Mientras que Judá y sus reyes siguieron una línea un poco más piadosa, aunque no exenta de pecados y corrupción. Mientras tanto, en este periodo de los reyes, Dios envió profetas a Israel y a Judá, llamándolos al arrepentimiento, como se nos llama a nosotros domingo a domingo, para que dejaran sus pecados, al punto de advertirles que si no lo hacían, el Señor traería juicio sobre ellos. Y esto es lo trágico, hermano. Aquí comienza la tragedia. El pueblo no escuchó a los profetas. El pueblo endureció el corazón. Hasta que Dios envió a Nabucodonosor, rey de los babilonios,
para sitiar Jerusalén y llevar al pueblo al exilio. Y aquí es donde estamos hoy, en Lamentaciones. ¿Qué les parece este escenario? Dramático. Es una escena desoladora. Imagínense conmigo por un momento ver a tu pueblo de origen, a la gente que tú amas, sufrir un sitio de 2 años de manos de un ejército brutal. Imagínese ser a la gente que usted ama ser violada por soldados enemigos, siendo llevado al exilio. Imagínese un dolor, un sufrimiento tan intenso que los vivos tenían envidia de los muertos. Eso es Lamentaciones. Es un canto fúnebre. Es dolor experiencial, vivido. El profeta no habla desde afuera. El profeta habla como alguien que está sufriendo con el pueblo. Aparte de esta carga emotiva que tiene el libro de Lamentaciones, vemos algo interesante en su forma literaria, como está escrito. Vemos que los capítulos 1 y 2 tienen cada uno 22 versículos. El capítulo 3 tiene 66 versículos. Y nuevamente los capítulos 4 y 5 tienen 22 versículos cada uno. Y esto es una forma típica de llamar la atención a lo que encontramos en el centro, que es el capítulo 3. Además, el libro comienza con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Es decir, esto no es coincidencia, no es aleatorio. El profeta tenía la intención al escribir que sus lectores o sus oyentes conocieran bien esta historia, que conocieran bien el evento del exilio. En otras palabras, Lamentaciones nos está mostrando un sufrimiento desde la A a la Z, un sufrimiento completo y experiencial. Y este sufrimiento está íntimamente ligado al pecado del pueblo. No es un sufrimiento aleatorio. Este sufrimiento es Dios diciéndole de forma clara al pueblo: te lo dije, te lo advertí. No es que no hubo advertencias. No es que no te di oportunidades. No es que no te envié profetas. Te lo dije. ¿Ha sido así en nuestra vida? ¿Ha sido así nuestra experiencia como cristianos? La promesa que leímos de Dios a Abraham hablaba de una descendencia y de una tierra. Y ahora en el exilio, esa descendencia ha sido sacada de esa tierra y han sido llevados cautivos por enemigos a una tierra extraña. Sin ir más lejos, el mismo profeta Jeremías resume el juicio de Dios con las siguientes palabras. En Jeremías 6, del 16 al 19 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Entendemos ahora el dolor y la preocupación, la aflicción de Jeremías? Al ver este escenario del exilio, al ver al pueblo diezmado por los enemigos, aquella promesa de allá atrás de Génesis 12 es la que está en juego. La fidelidad de Dios a esa promesa es la que está en juego. El escenario que Jeremías tiene frente a él le dice: Dios no es fiel a sus promesas. Y él se duele y se sufre por esto. Ya vimos que no es un sufrimiento aleatorio que llega de la nada, sin advertencias, sin avisos. Como dice este pasaje, este mal es el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley.
Como ya vimos, hermanos, el capítulo 3 de Lamentaciones viene a ser el corazón del libro. Y es interesante porque de hecho es la única parte del libro donde encontramos esperanza en medio de toda esta aflicción. No es lo que necesitamos cuando todo nos sale mal, cuando todo lo que vemos se ve oscuro. Una luz de esperanza en medio de las tinieblas. ¿Qué dicen los primeros versículos? Leámoslos juntos. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, y dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que el profeta diga en el versículo 25, bueno es Jehová, en medio de todo el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo puede decir bueno es Dios cuando su pueblo está siendo arrasado? Esta respuesta, esta declaración solamente puede venir de alguien que conoce el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Su bondad, su misericordia, su fidelidad. El profeta exhorta al pueblo a que esperen en silencio mientras dura el castigo, a que no levanten quejas ni murmuren contra el Señor, a recordar que este juicio es a causa de sus muchos pecados y que no tienen una sola excusa, no tienen derecho a una queja contra Dios. Les dice, soporten la aflicción, ustedes han pecado, se han rebelado contra Dios, no tienen derecho a levantar una queja. Nuestra actitud, mis hermanos, ante las aflicciones debe ser humilde y paciente, ya que nosotros, simples criaturas, no estamos en posición de exigirle nada a Dios, el Creador y Santo Rey de todas las cosas. Sobre todo, teniendo presente, sobre todo en los casos cuando ha habido una rebeldía consciente en nuestra vida. Como decía el versículo, el fruto de nuestros pensamientos, al no escuchar su palabra, al aborrecer su ley. Y cuando ha habido esta rebeldía consciente, debemos agachar la cabeza, humillarnos. Cuando hay una práctica de pecado habitual, debemos arrepentirnos. Y yo sé, hermanos, no soy ingenuo en esto. Yo sé que no todas las aflicciones que vienen a nuestra vida tienen una directa relación con nuestros pecados. Una de ellas, la razón es porque sufrimos porque estamos en un mundo caído, empapado de pecado, de maldad. Y también porque los cristianos tenemos un llamado al sufrimiento. El Señor lo dijo, en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él venció a este mundo. Pero también debemos ser honestos y reconocer que muchas veces nosotros cosechamos un castigo porque hemos sembrado un pecado conscientemente. Examinemos nuestra vida, examine su vida ahora en esto. Examine su vida. Es importante notar que el profeta no esconde quién está detrás de esta aflicción. Es Dios mismo quien está castigando a su pueblo. Y en esto, hermanos, los invito a que recordemos la belleza de la soberana providencia de Dios en todas las cosas. Aquellas que nosotros consideramos buenas y agradables y aquellas que nos parecen malas. Dios es soberano, lo hemos escuchado 1000 veces. Y es soberano incluso sobre aquellos amigos que nos traicionan. Es soberano incluso sobre aquel diagnóstico médico que no queríamos recibir y que nos echa a perder la semana, el mes y el año. Es soberano sobre aquel hijo o aquel familiar al cual amamos, pero que no obedece a la fe. Y es soberano incluso sobre el oscuro manto de la depresión. Él gobierna y dirige todas estas cosas.
La confesión belga, una de las confesiones reformadas, expresa respecto a la providencia de Dios lo siguiente, en el artículo 13. Esta enseñanza nos da un consuelo indescriptible, cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial que vela por nosotros con cuidado paternal. ¿Crees esto? Que Dios, aún en los momentos de dolor, aún en los momentos de aflicción, está velando contigo, por ti, con un cuidado paternal. Que podemos recibir las aflicciones porque sabemos de quién vienen, de nuestro Padre, de un Dios bueno. ¿Te consuela esto? ¿Te consuela, mi hermano, saber que no estamos en las manos del azar, del destino, de un destino ciego o de un Dios tirano? Aquel que gobierna todas las cosas es tu Padre y es bueno. Es solamente al conocer esta verdad que podemos decir de corazón junto a Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Le vamos acaso nosotros a decir a Dios: Señor, solo dame cosas buenas? Solo quiero bendiciones en mi vida, no quiero advertencias. Quiero promesas, no quiero las consecuencias de mis pecados. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y la respuesta está ahí. Por supuesto que lo recibiremos también el mal, porque como les decía, sabemos de quién viene. Sabemos que viene de nuestro Dios y Padre, que es bueno y compasivo. Podemos abrazar las aflicciones con la certeza que no tenemos un Dios indiferente. Y yo les pregunto, ¿cómo soportas tú los momentos de dolor? ¿Como un cristiano o como un incrédulo? Es una tremenda diferencia. Nosotros, los creyentes, tenemos una esperanza única. Tenemos un faro, un gran faro que brilla en las noches oscuras. Tenemos un ancla firme en las tormentas. No sufrimos como los incrédulos, abrazamos las aflicciones con esperanza. Si nos fijamos en el versículo 30, si vamos juntos ahí, podemos ver que hay un llamado precisamente a esto, a darle la bienvenida al dolor, en la frase: dé la mejilla al que le hiere. Pero recordemos esto, ¿quiénes estaban en ese momento hiriendo al pueblo? Los babilonios. Enemigos visibles y tangibles, pero sabemos que ellos no eran nada más que el instrumento de Dios, que era el ofensor que no podían tocar ni ver. Avanzando más allá, en los versículos finales de nuestro texto vemos el corazón de Dios en medio de nuestras aflicciones. Escuche por favor estas palabras, versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay una resistencia en el corazón de Dios al traer aflicciones a nuestra vida. Algo se agita dentro de él al enviar este mal, porque no es lo que refleja su corazón en sí mismo. De hecho, la razón por la cual envía esta aflicción, aquella aflicción que tú estás pasando quizá ahora mismo, Dios la envía por el bien mayor que va a producir por medio de ella. Dios castiga a Israel por sus pecados mientras los babilonios arrasan con la ciudad, y el juicio es justo. Pero el anhelo de Dios, el anhelo más profundo de su corazón, es restaurar a su pueblo y traerlos hacia Él. ¿Usted ha experimentado esto en su vida? ¿Aflicciones y misericordia? El dolor, pero también la compasión de Dios. Ambas provienen del mismo Señor. Job capítulo 5, 17 y 18 expresa esto. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y esto es hermoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará.
Él hiere y sus manos curan. Y el versículo 33 de nuestro texto nos dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente. Y tal vez en una primera lectura esto puede traer confusión. ¿Cómo es eso de que no lo hace voluntariamente? ¿No hace Dios todas las cosas conforme a su voluntad? La Nueva Biblia de las Américas lo traduce como no castiga por gusto. Y capta mejor el sentido de este pasaje. No castiga por gusto. Cuando Dios les da a los pecadores el pago que merecen sus pecados, mis pecados y sus pecados, hay justicia, hay retribución, hay como saldar una deuda, perdón. Él está arreglando cuentas con ellos, porque les está dando lo que efectivamente merecen. Sin embargo, hay algo contrario a su corazón cuando trae el castigo. Dios, al ejercer actos de justicia, lo hace con una finalidad superior, como decíamos. Nunca es por el acto mismo de castigar. El juicio es lo que podríamos llamar, respecto a Dios, su obra extraña. Mientras que la misericordia y la compasión es lo que podríamos llamar su obra natural. La Escritura así lo expresa en el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, y dice: diles, esto lo dice el Señor, diles vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El Señor no quiere, mi hermano, que tú te pierdas. Arrepiéntete, vuelve a Él. Vuelve al Dios que no quiere tu destrucción y que te abre los brazos una vez más. Y yo les pregunto, ¿no le hacen ya eco las palabras de nuestro bendito Salvador? Cuando llama a los pecadores y les dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Él con esa seguridad. En cambio, aquí está el contraste. Cuando se habla de su misericordia, se nos dice que lo hace de todo su corazón. En Jeremías 32, 40 al 42, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos he hablado. Como dijimos, en la misericordia Dios se complace, pero en el juicio y el castigo Dios no encuentra deleite, sino más bien es un deber. Y aquí, debido a nuestra naturaleza caída, debo ser muy cuidadoso, porque podemos tener una idea errada de Dios, ya que todos sus atributos son intransables, no existen porcentajes en el carácter de Dios. Él es todos sus atributos a la perfección al mismo tiempo. Y teniendo esto presente, y siguiendo también el testimonio, siguiendo de cerca el testimonio de los versos que estamos leyendo, nos encontramos con esta asombrosa afirmación de que hay cosas que fluyen del corazón de Dios más naturales que otras. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que más fluye, qué es lo que fluye más naturalmente de ti y de mí? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es nuestro impulso primario? Si yo le soy honesto, si tengo un mal día, si estoy estresado, si estoy molesto por algo, lo más probable y lo primero que va a salir de mí va a ser irritación, antipatía, frustración. No se acerquen a mí en esos días. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo primero que brota de Él? Si nos pusiéramos en este caso, si alguna vez llegáramos a privarle desprevenido a Dios, ¿qué brotaría de Él? Compasión. Si un día alguien
en las polvorientas calles de Galilea le pisó fuerte la sandalia a Jesús. ¿Qué brotó de él? Misericordia. ¿Tú has ido en el metro y alguien te ha pasado a empujar con su mochila y ni siquiera te ha pedido disculpas? ¿Qué brota de ti en ese momento? Frustración, rabia, un deseo de justicia, de que ojalá se tropiece un poco más allá. Eso es lo que brota de nuestro corazón, hermanos, y gloria a Dios de que su corazón no es como el nuestro, porque si no, no tendríamos esperanza. De que su corazón es compasivo y clemente. Y aquí yo les pregunto, mis hermanos, ¿saben ustedes cuál es la descripción que vemos de Dios en el Antiguo Testamento que más veces se repite? El Antiguo Testamento, que para mucha gente muestra una imagen de un Dios cargado de ira, que está listo para el juicio. ¿Qué imagen nos da esa porción de nuestra Escritura? Es esta, la que más se repite. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Escuche por favor con atención. Pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Es por eso que hoy día podemos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados con esta certeza, que Él perdona la iniquidad y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La imagen que vemos en este versículo es Dios, y Él aparece como un predicador. Acá habemos muchos predicadores, pero aquí vemos a Dios predicando. ¿Y qué predica Él? Bueno, Él predica de sí mismo. No hay otras cosas de las cuales predicar. Dios predica de sí mismo, de su propio carácter, de cómo es Él. Y yo te pregunto, ¿esta es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Un Dios compasivo, grande en misericordia, tardo para la ira? ¿O un Dios que está esperando tus pecados para enviarte el juicio? Cuando tú pecas, aplica esto a tu vida. Cuando tú pecas, ¿qué haces? ¿Te apartas de Dios un tiempo? ¿Para arreglar las cosas, para limpiarte un poquito tú mismo y después presentarte ante Él? No es posible eso. No podemos limpiarnos a nosotros mismos, no podemos mejorar las cosas por nosotros mismos. A Cristo nuestros pecados no le escandalizan. Él no te mira y te dice: no, ya cruzaste una línea, eres demasiado sucio para mí. No se te ocurra acercarte. Nuestro Salvador no habla así. Nuestro Salvador te llama con misericordia. Y yo les decía que esta descripción de Dios, de su misericordia y compasión, se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números 14, 18, Nehemías 9, 17, Salmo 5, versículo 8, Salmo 69, 14, Salmo 86, 5, Isaías 63, 7, Joel 2, 13, entre otros. En otras palabras, este era el credo del pueblo de Israel. Es la descripción más rica, más abundante que tenían de Dios. Un Dios de ira, un Dios que está listo ahí para traerte un rayo del cielo. Y hasta el momento hemos hablado del Antiguo Testamento, pero ¿cuál es el testimonio del Nuevo Testamento? ¿Qué imagen vemos ahí? ¿Una distinta? No. Por ningún motivo. Lo que vemos es la misma imagen de compasión y misericordia, pero con más claridad, a la luz de Jesucristo. El Señor dice en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿No dice el Nuevo Testamento que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro? ¿No dice que el Señor tuvo compasión de las multitudes porque estaban como ovejas que no tienen pastor? ¿No dice que Jesús tenía compasión de los enfermos y los sanaba? Aún de los más impuros, de los leprosos. Él los tocaba y los sanaba. ¿No dice que comía y era amigo de publicanos
y de pecadores. Pecadores, encuentren en Cristo un amigo. Como dice un antiguo himno, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Encuentra un amigo en Él. ¿No dice que Jesús invitó a todos los cansados y cargados a venir a Él y descansar? ¿No dice el libro de Hebreos que tenemos un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿No nos dice que Él es manso y humilde de corazón? Hermanos míos, ¿dónde más? No busques en otros lugares. ¿Dónde más vas a encontrar un Salvador como Jesucristo? ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Y le ruego ahora, por favor, contemple estas palabras. Contemple el corazón de Dios en estas palabras. Contemple el corazón de Dios en Cristo. Y aférrese a Él como si no tuviera nada más. Porque en realidad no tienes nada más. Cristo es todo para ti, o no significa nada en absoluto. Saboree la dulzura de estas palabras porque efectivamente son para ti y son para mí. Este es el Dios que servimos. Este es el Dios que cuando pecamos nos dice, ven a mí y mis brazos siguen abiertos para ti. Él se compadece de nuestra miseria y nos mira con amor. El Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, aquí en este culto te llama y te dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Has escuchado la voz del Señor? ¿La estás escuchando? No endurezcas tu corazón. Si tú eres su hijo y has pecado, ven con confianza. Acércate confiadamente por medio de la sangre que se derramó por ti. Si tú no le conoces, estás aquí en medio de nosotros y quizás te haces llamar cristiano, pero no conoces a este Salvador. No tardes más. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete. Cree en Cristo. Él recibió un juicio, el juicio que era para ti. Él fue afligido en tu lugar, con una aflicción mucho mayor que la que sufrió el pueblo de Israel en el exilio. La aflicción de la copa de la ira de Dios. Y lo hizo para que tú hoy puedas gozar de la dulzura de su amor. Y Él se quiere complacer de todo su corazón y de toda su alma teniendo de ti misericordia. Él se complace en mostrar misericordia. Hoy, hermanos míos, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Ven a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Ven hoy a Cristo. Esto es urgente. Ven tal como estás. No sea que te tardes. No sea que te tardes y que ya no haya oportunidad. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Vuélvase al Señor. ¿Qué? Que tendrá de Él misericordia. Una promesa. Tendrá de ti misericordia si vienes a Él. Vuelve a Dios nuestro que será amplio en perdonar. Demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, santo, poderoso, inmortal. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la obra que tú estás haciendo en nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Afírmalos hoy, en que estas verdades, Señor, la verdad de tu providencia, de tu gobierno bondadoso, sean un ancla firme y un faro en las noches oscuras. Permítenos, Señor, gozarnos por tu salvación y atrae, Señor, a los que están fuera de Cristo a la comunión con este bendito, santo y único Salvador.
A Él toda gloria y honra. En su nombre oramos. Amén. Ahora, hermanos, en gratitud, en respuesta a la palabra de Dios, pongámonos de pie y entonemos con gratitud y gozo esta alabanza.